¿Conoces a más de 10 autoras chilenas? ¿Te gustaría conocer más de la vida de Gabriela Mistral o Isabel Allende? ¿Te interesa la literatura feminista? ¿Quieres saber cómo narran la historia las mujeres chilenas? Escúchanos en Tinta de Mujer, el podcast que difunde literatura de mujeres chilenas. Bienvenidos al podcast Tinta de Mujer. El día de hoy les traemos nuestro penúltimo capítulo del podcast. Ni nosotros lo podemos creer, pero ha pasado el tiempo volando. Así que, bueno, antes de que sigamos, los voy a invitar a seguir nuestras redes. Les voy a dejar aquí el Instagram, el TikTok, el YouTube, el sitio web, todo para que nos puedan seguir. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial porque ella habla y vive por y para la comunidad. O sea, de que todo lo que escribimos y podemos leer es para la comunidad. Así que eso más adelante ahí vamos a tener a nuestra invitada. Pero primero yo les voy a contar de algo que quizás la Dani puede saber un poco más, pero voy a dejar ahí la bala tirada. Dice Cynthia Rimsky. ¿Quién es Cynthia Rimsky? Ella es una escritora chilena, es periodista. Ella es una escritora chilena que nació en 1962. Es académica además, se radicó en Argentina. Nació así en Santiago de Chile, estudió periodismo y se radicó luego en Valparaíso tras hacer su práctica en el Mercurio de Valparaíso. En el 2001 publicó su primera novela llamada Poste Restante, que es un texto inspirado en sus viajes y travesías por Europa, que ahí, hubo un viaje familiar, un álbum entre medio y nació esta novela. Ha tenido varios premios. En el 2017 obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio Mejores Obras Literarias publicadas por la novela El futuro es un lugar extraño. Después, 5 años más tarde, obtuvo el Premio Mejores Obras Literarias publicadas por su novela Yo Morí. Y lo último que les podemos contar de ella, antes de la noticia que va a dar la Dani, es que en mayo de este año, del 2024, fue reconocida como una de las 50 personas chilenas más creativas según la revista Forbes. Así que ese era un reconocimiento tremendo para esta escritora y periodista llamada Cynthia Rimsky. Así que, yo les cuento quién es ella, porque aparte de todos los reconocimientos que nos comentó la Clau, ayer Cynthia Rimsky tuvo otro reconocimiento. En la versión 42 del premio Herralde ganó a su obra Clara y Confusa. Ella fue finalista entre 7 participantes finalistas, pero fueron 1.149 obras las que se presentaron. Wow. Así que, nada, felicitaciones a Cynthia por este igual reconocimiento importante, porque sigue dejando en alto. Y aparte un premio internacional, porque Herralde es de España, ¿no? Es de España. Así que, feliz porque Chile tiene una representante que muestra el material, el aporte literario femenino. Así que tienen que estar muy atentos porque lo más probable es que nosotros hagamos un post o subamos un poco de su biografía, para que sea más conocida, porque ha vivido tanto en el extranjero, se ha radicado en tantas partes, escribiendo de sus experiencias en Europa y los viajes, que quizá en su propia tierra, nadie es profeta en su tierra, dicen, acá nadie la ha reconocido todavía, ¿cierto? Así que eso, invitadísimos, y ahora ya las dejamos con nuestra invitada. Hola a todos, aquí estamos con nuestra invitada, Francisca Huert, que nos acompaña el día de hoy para hablar de, aquí nos trajo algunos de sus libros y de su experiencia en la literatura. Francisca también es parte de AUCH, el colectivo Autoras Chilenas, con el que nosotras estamos haciendo alianzas, así que estamos muy contentas de poder recibirla. Es nuestra penúltima invitada a los capítulos, así que queda poquito, aprovechen de ver los capítulos. Les voy a hacer una breve presentación y ya nos tiramos con la conversación. Claro. Francisca es escritora, narradora oral y artista educadora. Realiza muchos talleres literarios, que justamente estaba comentándonos que viene de hacer muchos talleres y que más rato se va a hacer otros talleres, que es un proceso educativo muy valioso igual para poder fomentar la lectura y la literatura, ¿cierto? Con formación inicial de publicista con mención en creatividad, tiene 2 diplomados en literatura y 1 en gestión cultural de la Universidad de Chile. Además, tiene una enriquecedora formación en ilustración, teatro y otras artes. Hasta clownes han dado por ahí. ¿En serio? Un poco, sí. Así que eso, Francisca, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotras.
Gracias Y- por esta invitación. Genial lo que están haciendo, es un aporte al mundo cultural, así que sí, tienen que seguir, ¿eh? No solamente como vamos ni nada, tienen que continuar, las vamos a apoyar. Les vamos a apoyar. Muchas gracias, Francisca. No sé si nos puedes comentar de este libro que traes ahí entre las manos. Pero por supuesto, bueno, yo llevo 3 libros ya publicados, hay por ahí otras ideas dando ¿Ya? vuelta en distintos ámbitos. El primero fue poesía, porque así es como me siento, Ya. en lo profundo, en la esencia. Así partiste escribiendo con la Así poesía. desde niña. Ya. Y en el año 2007, cuando muere mi abuelita, de 97 años, larga vida, ella llevaba un tiempo, unos 10 años, con Alzheimer. Entonces era cómo alcanzar lo que conversábamos recién. Para mí la escritura es salvarme o ayudar a otros a caminar juntos, o tiene una cosa social muy fuerte. En el caso nuestro, mi abuela empezó a perderse, y mi abuela tan querida además, de esas abuelas que te acompañaban en la infancia, que pasabas, que ibas a la casa de ella. Que eran como tu mejor amiga. por decirlo Claro, así. entonces no era la señora de, no, era mi abuela, La abuelita, yayita, sí. la yayita. Y esta yayita se empezó a perder, de repente no llegaba a la casa, sino que llegaba al piso de arriba, pero también ella era pura poesía. ¿Saben ustedes que en el supermercado pagaba con fotos y con santos? Entonces ella también está haciendo poesía. Y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Y tengo que escribir un libro sobre esto también, por lo que conversábamos, que en esa época, 2007, entre que no se hablaba de lo que estaba pasando respecto del Alzheimer, se ocultaba un poquito, no se sabía mucho, pero ya era una realidad incómoda para las familias y dolorosa. Y por lo menos en mi búsqueda, yo tuve la suerte, yo creo que tanto esto del teatro y el clown y todo eso, mi abuela me veía como, sin saber mucho quién era, en el último tiempo era como una tía, yo creo, para ella, pero me miraba y se reía, y yo decía, pero qué falta de respeto, vengo llegando, tú llegas y te ríes, ¿qué te has creído de eso? Entonces, esa cosa, buscar acercarse con el gesto, cuando ya no está la palabra, esos descubrimientos, yo quise compartirlos acá desde la poesía. Entonces hay ciertas capas de lectura que quien ha tenido a alguien con Alzheimer entiende directo. Quien no puede decir qué dulce esta niña abuela, así se llama el libro, Niña Abuela unido por la A, ¿Ya? porque mi abuela tenía de ambas cosas, Sí. ¿cierto? Por acá, a ver, miren, O sea, es muy entre que biográfico, por tu propia vida, con las experiencias, y también alguna forma de llevar estos temas tabú que puede ser el Alzheimer a la literatura de una forma cercana, que es la poesía, que a todos nos conmueve, ¿no? y también hay que decir algo, debo confesar que la poesía era más fácil para este tema, porque había que ser cuidadoso. La misma familia me decía, cuidado con exponer a la abuela. Y era una responsabilidad. Entonces dije, voy a jugar con la metáfora, voy a entrar ahí. Y un poco, si les parece, les Sí, leo esto por cortito, supuesto. que es introductorio, no es poema, pero cierto. No fue fácil verla confundida y que ya no fuera la misma, aunque ¿quién es realmente el mismo al día siguiente? Tuvimos que cambiar también, ser y hacer memoria, aceptar nuestros propios olvidos, acercarnos a otros que comenzaban a vivir lo mismo, estar dispuestos a querer bien a la niña que iba dejándonos la abuela, mientras se retiraba a un lugar sin nombre. De ese viaje resultó este libro. Eso es un poco desde la narrativa, Sí. no es poema, pero lo que viene dentro sí. Y fíjense que en esa época, 2007, trabajé con Word, con efectos especiales de Word, unas cosas pero insólitas, no funcionaban. Sí, qué buena. Así que sí. ¿Le recomendaría este libro a gente que tenga familiares con Alzheimer o que no también, como un acercamiento? Ambos. Incluso, yéndonos un poquito a los talleres, me han invitado por este libro ¿Ya? en el plan de lectura, y llevo tanto trabajando con niños, jóvenes y adultos, y con los niños, que yo decía, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar aquí? Y parte de la pregunta, o la observación, por eso que mi tío me dice otro nombre. Entonces, es una puerta de entrada. Sí, porque claro. si tú no le explicas al niño, ¿cómo va a entender qué pasa? Claro. Y después sintieron esta cercanía en común. Además notaron varios que tenían esa experiencia, que compartían. Claro. Entonces van a llegar más amables a la casa cuando les vuelvan a decir otro nombre. Y aparte se dan cuenta que no son los únicos que viven esas cosas. Además, Tiene que ¿cierto? dejar de ser ese tema como oculto en la familia. Al contrario, como hacer una red de apoyo dentro de la propia comunidad, ¿no? Es fundamental. Y aliviana. Mm. Cuando uno sabe que a otro, aunque no sea igual, porque varían los casos. Sí, En algunos casos se ponen un poquito más violentos o no llegan a las mismas etapas. Hay personas que llegan a esta etapa de
no poder conversar mucho. ¿Y qué sabías tú del Alzheimer cuando te dijeron que tu abuelita tenía Alzheimer? Sinceramente, yo no sabía más que lo habitual, muy poco. Ya. De memoria, eso era todo para mí, hasta que empecé a vivirlo a diario con ella, buscando los modos de acercarme. Incluso por ahí hay un poema que dice, te voy a esperar al otro lado hasta que puedas volver, porque no sabía cuánto se iba a demorar, si me iba a reconocer o a quién iba a reconocer. A mí lo único que me interesaba es que me asociara con alguien que la quería, que se sintiera cómoda, tranquila, y había mucho de juego. Incluso, me acuerdo una vez que miramos en el espejo del ascensor, y ella dice, buenas tardes. ¿A quién está saludando? A sí misma. Estaba saludando a su alma. Entonces yo decía, eso para mí era también, lo tomaba con humor, tal cual ustedes. Otras personas me ha pasado, pero ¿cómo? ¿Tu abuela? No te rías de tu abuela. O que les da pena también. También. Es verdad que también hay cierto de nostalgia momento, pero por eso la importancia de compartir la experiencia, porque es muy distinto. Y cuando es con juego es tanto más llevable, abordable. Y para ella también, para quienes viven. Sin duda. ¿Y este libro te hizo como poder llevar bien la situación con tu abuela que tenía Alzheimer? Como hacer el camino mucho más llevadero, porque al fin y al cabo son tus propias palabras, el cómo tú vivías día a día con tu abuela y plasmado ahí mismo. ¿Fue como una especie de desahogo también? ¿O no fue una carga tan fuerte? Fue ambas cosas, fue desahogo, fue alienó el camino. Me permitió conversar también, poner en palabras algo que en la emoción era duro, pesado, gris, que no sabíamos mucho qué hacer. Y sin duda que hasta el día de hoy me ha pasado alguien que ha visto el libro, que lo ha leído, y esto nos ha pasado a nosotros. o alguien te dice, mira, a nosotros no nos pasó igual, pero es punto de conversación, punto de encuentro. Incluso me acerqué a la Corporación del Alzheimer a tiempo atrás. Fue como el libro tan del año 2007, imagínense, 2024. Cada libro tiene su propia vida. Tiene su historia. Tiene su historia. Después tú ya los dejas andar solo y sigues con el siguiente hijo literario, así que... Vamos a hablar de uno de los otros hijos entonces. Aquí tenemos dos que trajo hoy día Francisca para que podamos conversar. Yo creo que podríamos partir por este y de ahí nos vamos con el último. Genial. Porque este chiquitín, miren, incluso los formatos también significan, ¿cierto? Claro. Este más chiquitito. Muy distintos. Muy distinto, los colores, lo que comunican. Este además fue colectivo. Ya en plena pandemia, cuando se podía salir en las mañanas. Primer día yo vivía en un departamento pequeñito, entonces mi desesperación era máxima. Me imagino. Necesitaba salir a la calle. Y dije, aunque no sean 100 días que tengamos de permiso, yo me los invento y salgo a la calle y salgo a distintos lugares que me parecieron, al menos para mí, icónicos. Por eso se llama Andanzas en Pandemia, guía personal de la ciudad. Y fueron crónicas muy cortitas, como ustedes pueden ver. A ver, voy a abrir en cualquiera. Máximo 2 páginas, algunas son menos de una hoja, ¿cierto? Y, por ejemplo, el Museo de Violeta Parra, la Villa Freire. ¿Pero cómo era esto? Tú estabas en tu casa un día en el living y dijiste, necesito salir al museo. Y ibas a pasear, o necesito ir a tal plaza, como eran lugares significativos para ti. Sí, algunos vinieron inmediatamente. Ahora, imagínense 100, cuando llegué en el 55 y ya como que no se me ocurrían. Pero la gente, que eso es lo otro que es muy interesante, lo que yo sentí desde el primer día, igual que este libro y el que sigue, fue una cosa compartida, un sentido social en el libro. ¿Y qué fue? Bueno, la verdad que partió porque murió el hermano menor de una compañera de curso en esta pandemia. Y dije, es que esto no puede ser, es el hermano menor, con familia, recién armada. Entonces, yo dije, quiero compartir con todos los que estén pasando un mal rato, que somos todos, en distintos momentos, desde profesores que estaban ahí, se acuerdan, online, los profes. Haciendo clases, o personas que estaban súper enfermas, o la realidad que estuvieran viviendo, o aburridos, lo que fuera. Yo quería volver con mi historia y subirla a las redes. Y eso fue lo que empecé a hacer. Fue divertido porque al principio la gente no me decía nada. Y yo dije, no, parece que no hay nadie al otro lado. Y un día publiqué más tarde y uno me dice, oye, ¿por qué no habías publicado? Y yo, hay gente, hay gente que lo ve. Que lo ve, que lo escucha. Y ahí empezaron a participar. ¿Y en qué redes las publicabas? En 2 solamente, Facebook. Desfasado. Primero Facebook, que era como más los de mi edad. ¿Cierto? Y después empecé con Instagram. También cuenta no solo el público objetivo distinto, sino que el interés que estaba despertando, y fue hermoso. O sea, también me di cuenta que, porque los libros
a veces uno parte con una idea, como esto de revisitar la ciudad y ver qué pasaba, que a veces fue muy complejo, muy doloroso también, o me sorprendió alegremente, pero también me di cuenta que no era solo revisitar lugares, también eran, por ejemplo, objetos. Vi un columpio, se transformó en un tema. Claro. O también no pude ir a un lugar a ver el mar, que a mí me encanta, y es histórico a nivel familiar. No podía alcanzar el mar. Entonces me acordé de una experiencia con Nicanor Parra. Y una señora me escribió de vuelta, dice, oye, pero no puedo creerlo, es que a mí me pasó algo parecido. Y entonces se dan estas dinámicas, y por eso hay una pequeña sección al final que es comentarios sobre los comentarios Ya. de lo que me decía la gente, o lo que me La invitaba. retroalimentación La al final. retroalimentación. Porque no estabas tú sola, al final había No. toda una red ahí de gente que estaba pendiente y que quizás imitó tus andanzas, de motivarse a salir. Me Sí. escribían, te comparto mi andanza, me decía que emoción, están haciendo su propio camino. Sí. Entonces, que era de alguna forma ser taller en un contexto difícil. Claro. Y que La hizo más pandemia. llevadera quizás la pandemia, con una motivación. Voy a Claro. salir, voy a publicar. Quizás hoy día no me lee, pero mañana sí. Claro, igual el hecho de que mucha gente vivió la pandemia a través de estas publicaciones. Sí. Porque claro, nadie podía salir. O de hecho, bueno, me llama mucho la atención que pudiera ir, por ejemplo, al Museo Violeta Parra, porque si en pandemia estaba abierto o solamente por afuera. Incluso para mí era motivo de escritura el que estuviera cerrado y Ya. que estaba rayado. Y era Sí, necesario. que fue después del estallido. Ah, ahí está. Entonces también era escribir no solo de la pandemia, Sí. era escribir del estallido, Claro. de la mirada de una mujer que va pasando, por ejemplo, por el GAM. Y el GAM es que era una cuestión, se me vuelven a poner la carne de gallina, porque estaba vestido de edificio, la gente le había colgado ropa, velas, le había hecho afiche, estaban los vegetarianos, Sí. la gente que defendía a la cultura mapuche, estaban los que tenían que hablar LGTB, eran los que... Pero todo el mundo se pronunciaba, el que pasaba por ahí ya no estaba, no iba a quedar ausente, lo veía como una forma de expresión. Entonces, por ejemplo, ahí volví. Y me acordé, no sé si ustedes alguna vez escucharon estas entregas que se hacían de revistas hace mucho Sí. tiempo, que uno iba por partes, no publicaba todo inmediato, y el mes siguiente Venía la segunda parte. venía la Claro. segunda parte. Entonces pensé en eso, hice 3 entregas. Ah, de, qué buena. tengo 2 o 3 aquí del GAM. No, para mí fue... Y además que a mí me enriquecía mucho y me permitía seguir con el oficio. Porque si no, uno se pone a pensar, no escribe nada. Sí, pues. Yo les diría, hablábamos recién, este fue el libro que salió más rápido. En 100 días, que fueron los 100 días de escritura, estaba listo. Editado. Tenía el prólogo incluso de un amigo poeta, y hasta la María José Ferrada, que ella es encantadora y escribe maravillosamente, también puso unas palabritas acá. Ay, qué genial. Porque le gustó esto. Ella es muy de la cultura también oriental, Ya. del valorizar al caminante, ¿cierto? Lo que, La experiencia. La experiencia, lo reflexivo. Sí. Pero además, lo que decía la Dani, esta portada fue una de las salidas. Ah. Me escribe un ilustrador y me dice, tú me has acompañado 100 días. Yo, ¿perdón? Es que yo estaba en tus 100 publicaciones y te quiero hacer un regalo. Y yo, No. ¿y qué será? Porque yo conté que se estaba transformando en un libro, que tenía que ver lo de la portada y de todas las cosas que armar el libro, tomar decisiones de cuáles iban a ir definitivamente. Me dice, yo te regalo la portada, pero la vamos a hacer juntos. ¿Y te vienes a taller? Y yo, gracias, Ay, qué emoción. gracias. Entonces, ¿se fijan cómo ya no era aquí hay palabras de la María José, Gustavo Barrera, poeta extraordinario, está aquí. Está la portada Ilustración. con el Claro. ilustrador, están los comentarios sobre los comentarios y al final incluso el espacio para hacer tu propia andanza. Entonces, eso a mí me llena el alma. pensar Lo colectivo. Lo colectivo, que es un trabajo... No, y aparte estaba pensando que esto, como era de la pandemia, que estábamos todos encerrados entre 4 paredes, esto es primavera, salir, aire libre, Claro. naturaleza, Sí. como lo que todos ansiábamos cuando estábamos encerrados. Incluso fíjense que fue como similar a lo que me pasó cuando volví a ver una feria, fue una de las salidas, y tocar una fruta. Imagínate, tomar una Otra fruta en la feria libre. ¡Oh! Yo estaba parada y no podía ni hablar con él. En éxtasis. Entre éxtasis y emoción. Yo decía, estoy a punto de llorar por una fruta. Por todo lo que significa una fruta, ¿cierto? Sí. Que estemos aquí reunidos, que no tengamos que andarnos duchando después de tocar la fruta. O sea, eran tantas cosas. Por eso, para mí, como les decía, es más que escribir. Es colaborar, es compartir, es indagar, es investigar. Claro. Es reencontrarme con mis propios sentidos. Así que,
Y también los meto en mis talleres. Siempre Sí. los invito a quienes están en taller a que conozcan un poquito del proceso creativo. Que se motiven a ahondar más. Fran, una consulta quizás políticamente incorrecta. ¿Qué figura tiene dentro de tu vida, de tu corazón, la escritura? Porque muchas nos han contado que surgió como algo segundo, porque primero yo tenía que trabajar, no sé, sustentar mi vida y hacía tal cosa, y después me dediqué a mi hobby, que era la lectura y la escritura, o no, yo siempre he escrito. ¿Cómo fue tu rol? ¿O qué rol juega la literatura en tu vida? Es una tremenda pregunta. En mi caso, va de la mano con la educación. ¿Ya? No puede ir separado. Por lo que les decía, por ejemplo, en este tercer libro está asociado a metodología, a la esperanza. Bueno, vamos a conversar de eso, pero hay algo fundamental. Yo intenté hacer otras cosas, ¿Ya? trabajar en otras cosas y dejar esto como secundario, pero no era posible. No Me pudiste. entristecía. Yo decía, me estoy perdiendo porque tengo que comunicar cosas acá que necesito tiempo para esto. Y ha sido una apuesta. Ha sido difícil porque ser independiente, porque darte los tiempos para leer, para escribir, implica que no hay tiempos para otras cosas, que a veces la cosa económica, que esto, que el otro, pero para mí ha sido una realización sentir que estoy aportando desde donde estoy. Y también en la medida que te van viendo que haces esto con pasión, que te gusta, que eres responsable. Y que hay un feedback positivo. Claro. Entonces te empiezan a llamar. Por ejemplo, ahora me acaban de contactar hoy día para colaborar en un concurso hermoso donde voy a estar editando lo que ganó, todo lo que ganaron en poesía. Imagínense el desafío, editar en poesía. O, por ejemplo, con el bibliobús de la Biblioteca ¡Ay, Santiago, sí! o con el de los Arnechea, me voy a colegio, me voy de entre medio de las montañas, ahí aparecemos. O sea, yo digo, qué privilegio. Tiene sus bemoles, porque de repente no es lo mismo. Tú no todos los días, no todos los meses vas a estar recibiendo tus platas de sueldo, Claro. pero te encuentras con un aporte en el sentido, te contaba yo recién, que de repente me llaman, oye, mi hija tiene 15 años, está cortándose, o tiene bulimia, y le gusta escribir. ¿Tú le ves una posibilidad que pueden trabajar juntas? Para mí es un privilegio poder, y le busco, estoy trabajando con psicólogos también, herramientas y estrategias desde la literatura. Entonces yo digo, pucha. Hay miles de herramientas que Claro. podemos utilizar. De hecho, delante estaba buscando ahí en las redes, que te iba a comentar a ti, Dani, que ahora que se acerca la Teletón, que ya típica, usted fue a un taller a la Teletón. Pero claro, o sea, Cuéntenos, ¿cómo fue eso? Hice un club de lectura, me invitaron. ¿Ya? Ay, con los niños que son de una sabiduría y de una dulzura. Había niños que no podían ni siquiera hablar, pero percibían. Se entendían. Sí, y su lucidez, su experiencia de vida, imagínense, vienen de vuelta. Claro. Son entretenidos, además tienen humor. Eso fue lo primero. Después lancé este libro, porque ¿Ya? hay dos personajes que están en silla de ruedas. Una niñita que dice que no sabe si va a poder caminar, pero va a aprender a volar. ¿Ya? Y un señor que tiene esa alegría del agua, que disfruta mucho, como está en silla de ruedas, la natación, por ejemplo. Ya. Entonces dije, es un lugar donde tiene que estar este libro. Y casualidades de la vida, porque todo ha sido he llegado a distintos lugares. Me invitaron del plan de lectura a hacer desde Diálogos en Movimiento, un proyecto hermoso. Y fueron 4 sesiones, las 3 primeras con cuidadores y voluntarios, y la última con la autora del libro del que estábamos conversando. Ya, Ahí me invitan lo que se llama mediación lectora, que es acercar los libros a la gente. claro. Ya. Encuentro que eso es súper importante en todos los talleres que tú realizas, Sí. que al final es acercar desde la herramienta que sea, desde el vínculo familiar, el vínculo con los niños o con los diálogos, que no siempre es estar quizás encerrado leyendo, quizás para los niños más entretenido conversar del libro, que te lo cuenten, pero de alguna forma que la herramienta de la lectura sea un complemento para la vida, ¿no? Como para relajarse, para pensar, para volar en la imaginación. Para ¿Qué? que incluso vieran ustedes, me pasa que tengo un taller que son 15 adultos ¿Ya? y lo pasan chancho entre ellos, conversan, se aportan. Por ejemplo, yo les pido, estamos haciendo ahora un cruce de literatura con cine, fotografía, convergemos Claro. en la palabra y en la palabra escrita en particular, pero vamos desde lugares, por ejemplo, como la narración oral. Hace no mucho tiempo, una autora, de apellido Camilla, argentina, Alejandra Camilla creo que es el nombre, que escribe alucinante, se lo recomiendo, y estaba grabado el cuento
se especializa en cuentos ella. Y una de las chiquillas, unos 55 años, me dice, oye, yo quiero agradecerte una cosa. ¿Qué será? ¿Te gustó el cuento? También me encantó el cuento, pero escuchar el cuento narrado. Es precioso leerlo, y leerlo entre nosotros, entre todos, pero escucharlo como entonces, como cuando éramos niños. Entonces, Claro, es otra experiencia. es otra experiencia. Y bueno, y para personas que son adultos, es otra forma de como consumir la lectura igual. Sí, Porque claro, usted puede hacer como talleres, siento que cuando es para más para niños que son, es como más entretenido, como ya escribamos, pero siento que igual es difícil como el insertar la lectura en adultos, o que se les haga entretenido a los adultos, que no lo vean igual como, no sé, esta idea de como los adultos leen y leen cosas como tan fome, que, Serias. claro, Sí. como que pierdan ese toque de pasarlo bien en la Sí. lectura. Es verdad. Me han dicho muchas veces, en primera sesión, me dicen, perdón, me han dicho, yo pensé que esto iba a ser así como una charla expositiva, qué bueno que no, me dicen. Claro. No, si te voy a dar una tarea, les digo. La película favorita de la próxima sesión, tú también vas a ser expositora aquí en esto, vamos a... Involucrarlos. Como todos colectivo. involucrados. O por ejemplo, el Kamichibai, no sé si lo conocen, No. que es un No. teatrillo de madera, que ¿Ya? viene de Oriente, donde hay un cruce con unas hojas grandotas de síntesis del libro, y que es para niños chicos en general, pero yo se lo llevo a los adultos. La otra vez lo llevé a una junta de vecinos. Oye, pero alucinaron los mayores. Uno me había dicho, yo estábamos hablando de los sueños a partir del tercer libro, que Ah. tiene que ver con una agencia de sueños por cumplir en un barrio. ¿Cómo se llama? Se llama El caso del hombre de café, un señor que fotografía sueños. Que es de este año. Es del 23. Ah, del 23. Llega este señor al barrio, él es bastante, no es extrovertido, introvertido, muy introvertido. Un niño tiene mucha curiosidad, quiere saber por qué se viste solo de café, se van haciendo amigos. Y una de las cosas que comparten es esta creación de una agencia de sueños por cumplir. Entonces yo estaba haciendo talleres en distintas partes de Chile y a esta altura, lo que es muy bonito, con la pregunta ¿cuál es tu sueño? O alguno de los más importantes. Y ahí un señor, el del Kamichibai, me decía, yo no puedo cumplir mi sueño porque quiero ir a la luna. Y le dije, deme una semana. Llego con el teatrillo y la historia de una niñita que va a la luna. Entonces dije, usted póngase en el lugar de que es el niño que sube a la luna. Yo estaba un poco asustada porque él era un hombre así como que... ¿En serio? Certero, serio. Claro. Entonces me quedo mirando como, ¿y qué me está ¿Qué viendo esto? esta niñita? Entonces vive la experiencia del Kamichibai junto con todos los amigos de la junta vecina. Y cuando termina le pregunto, ¿qué le pareció? ¿Viajamos a la luna? Mire, oiga, viajamos a la luna porque no viajé solo, viajé con todos ellos. ¡Oh! ¡Qué alegría más grande! Objetivo Entonces, cumplido. objetivo Cumplió un cumplido. sueño. Exacto. Entonces, eso es otro aprendizaje. A mí los libros me enseñan mucho. He aprendido que a veces estamos un poco equivocados en cómo vamos a cumplir el sueño. Puede tomar, Ya. por ejemplo, él quería ir a la luna de verdad. Estaba guardado ese sueño de niño. Yo no lo podía llevar a la luna, esa luna. Pero lo podía llevar a otra luna que es la misma luna. Entonces, Qué lindo. es muy bonito. Siento muy que es bonito un lo que punto pasa. muy bueno, como el hecho que usted nombraba como el cómo logramos los sueños. Es que siento yo muy personalmente, creo que todos siempre, desde que tenemos como uso de razón, es el tema de que, claro, todos tenemos que hacer algo como con nuestras vidas, o tenemos que cumplir con ciertas cosas y también dejamos el lado como más emocional o del verdadero sueño de lo que queremos cumplir, y el tema de que no se puede abordar de cierta forma, pero existe un plan B que nos puede acercar. Totalmente. Y eso pasa mucho aquí, en el libro. Los planes B y C. Por ejemplo, hay una señora que ya tiene sus años y dice, ¿yo qué hago con mi vejez? Entonces aparece como tema, para que Ya. cuando un niño se encuentre con un viejo, no sea tan lejano. Yo me acuerdo de mi abuelo paterno, que tiene todo que ver con que yo esté en esto, que me invitaba a salir a caminar con él. Yo hubiera sabido el valor que tenía eso, hubiera salido muchas más veces Claro. a caminar con él. Entonces, de alguna forma, quiero acercar. O sea, hacer un está puente. recomendado incluso para los jóvenes, niños, Para todas las jóvenes, edades. todas las edades. Y los jóvenes de alma también. Si por ahí una señora de unos 70 años me dice, oye, la he usado como la mujer que soy de 70 y tanto, pero también como la niña que hay dentro de mí. Sí. Entonces, Ay, qué qué lindo. bonito. Muchas gracias, Francisca, por la conversación. La verdad, el Gracias, tiempo se Lidia. pasó Va volando. Y encuentro muy Sí. lindo igual que hayamos terminado con este, que es el último libro. Los dejamos invitados igual a comprarlo, a adquirirlo.
porque deja abierta esta ventana y esta puerta a los sueños, pues, que nunca es tarde, Claro. y que ya hemos aprendido en varios capítulos que como nunca es tarde para aprender a escribir poesía, para Absolutamente. lanzarnos, para volver a tomar un libro de nuevo y reencontrarnos con la lectura, ¿cierto? Sí. Por sí, ejemplo, nuestra invitada anterior, Maibo Suárez, nos contó que ella empezó a escribir a los 50 años. Sí. Entonces, imagínense, claro. Y escribe alucinante la Maibo, es de Así- lujo. Así que ahí dejamos de nuevo otra puerta abierta Sí. y agradecerte nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias a Y una ustedes. charla muy grata, Sí. muy grata y Para mí llevadera igual. también. Tenemos que seguir. Sí. Ay, o sea, Muchas gracias. Hagamos una pausa. Llegó el momento de recordar autoras del pasado. Hoy les hablaremos de... Estamos de vuelta con nuestra sección de autoras del pasado. El día de hoy con la Dani les traemos a dos poetas, dos poetisas. Bueno, justamente estábamos hablando con la Francisca recién de que su primer acercamiento a la escritura fue a través de los poemas. Exacto. Que hemos descubierto que para muchas ha sido así porque es la principal vía de expresión, ¿cierto? Como cuando uno está con mucho sentimiento, Claro. puede escribir un poema y sale ahí con toda la inspiración, porque es muy personal, ¿cierto? Es como más la vinculación emocional con uno. Exacto. Así que, bueno, hoy día les voy a presentar al tiro a la que traje yo, Dani, que también no sé por qué no la trajimos antes. Exacto. Hay Pero- muchas autoras que tenemos que tener en mente. Sí, que debimos haberlas traído antes y nos demoramos mucho, pero hoy día les traje a la gran Gabriela Mistral. Bueno, Gabriela Mistral no se llama Gabriela Mistral, se llama Lucila Godoy Alcayaga. Yo creo que muchos sabían por qué nos enseñan eso en el colegio. Claro. Bueno, nació el 7 de abril en Vicuña, 7 de abril de 1889. De hecho, en Vicuña hay un museo de Gabriela Mistral. Yo me acuerdo que Ya. alguna vez muy pequeña fui al norte, una plaza pequeña, como un pueblo bien pequeño, pero con un museo como súper grande de mente, porque ella como era profesora, está ahí el escritorio, la silla donde hacía clase, hay incluso unos cuadernos, unos documentos. Bueno, ese es el dato random. La Gabriela Mistral fue poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. De hecho, hay muchas frases de pedagogía muy famosas de ella. Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, que es, no sé si se acuerdan, pero como el segundo capítulo justo estábamos hablando ahí de las premios Nobel y la Gabriela es una de ellas. Fue una mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel. Nació en una familia de recursos modestos. La Gabriela se desempeñó como profesora en escuelas y tuvo un rol muy importante como pensadora en la educación pública, ahí con las opiniones un poco controversiales de la época, ¿cierto? Y llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano. A partir de la década de 1920, Mistral tuvo una vida itinerante tras desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales en América y en Europa. Eso es como un poco el resumen de la vida de Gabriela Mistral, que en verdad hizo muchas más cosas, pero no nos da el tiempo para hacerlo todo, así que les voy a leer aquí unos poemas. Tenemos aquí 5 poemas a disposición, pero yo creo que voy a leer 2 de la Gabriela para que los podamos apreciar un momento. El primero se llama Riqueza y dice así: Riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la uno como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, que amante es la rosa, y que amada la espina, como el doble contorno de 2 frutas mellizas. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y el segundo que les voy a leer se llama El amor que calla. Bueno, igual la Gabriela ahí tiene una historia de amor oculta, Claro. porque ya, ahora ya Tan no, oculta no ya, está por eso ya ahí. tan oculto no está, ya salieron hasta libros con las cartas que le escribía a su amada, pero igual por un tiempo en que no podía haber libertad de expresión. Que no estaba bien visto tampoco. Claro, y un romance lésbico, como que ahí era oculto en que eran mejores amigas al final. Claro. Bueno, ahora sí voy. El amor que calla. Si yo te odiara, mi odio te daría, y en las palabras rotundo y seguro, pero te amo y mi amor no se confía. A este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras, vuelto un alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido, antes de la garganta, antes del pecho. Estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que más atroz que entrar en la muerte. Así que eso.
¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Los conocías? Bien. No, para nada. Yo tampoco. Yo creo que es mucho ese tema, bueno, de lo que hablábamos, que se conocen más como autoras que escriben más de narrativa que de poesía. Sí. Y bueno, igual en este caso, escribir poesía es más como más breve, a lo mejor un poco más ligero. No sé si decir que es más fácil, pero No creo. hay muchas autoras que son poetas acá en Chile y se conocen poquísimas. Yo creo que es porque es muy personal. Entonces, También. como que la difusión ahí juega un rol de quiero que me conozcan, pero no voy a hacerme fama, así como... Claro, tampoco me voy a exponer. Claro. Bueno, yo traje a María de la Luz Urriola González, también mejor conocida como Malu Urriola. Ella nació el 9 de junio de 1967 en Santiago y falleció a los 56 años. Ella falleció el año pasado. Bueno, ella empezó a escribir desde chiquitita igual, los 14 años, que es algo que pasa mucho. Sí. Muchas autoras escriben bien pequeñitas. Y a los 19 años es becada por la Fundación Pablo Neruda. Bueno, gracias a una beca que gana ella, la beca Fondar, publicó su libro Dame tu sucio amor en 1994. 4 años más tarde llegaría Hija de perra en 1998 y en 2003 publica Nada. Algo muy importante de destacaría es que en 2016 recibió el premio Pablo Neruda por unanimidad. El jurado dijo, ya, hay que darle el premio. Y bueno, en estos momentos voy a proceder a leer un poema de ella, se llama Gatos. Es un poquito largo, así que voy a leer ahí un par de versitos para no pasarnos. Dice, gatos. Los gatos chicos a veces mueren apretados en el hocico de una perra y parece que juegan y mueven la colita, pero se están muriendo. Hacen globitos con la sangre mientras la lengua arranca y un sol lúdico tironea su sombra. El gatito se inclina proyectando desde los ojos una noche que se desmenuza y cae en pedazos toda roñosa. Y el cucho reventándose trata de alcanzar un sol que se inclina y que cae en una noche pataleante. Bueno, ella se destaca por esta literatura más como en un enfoque también más feminista, por lo que alcancé a descubrir y a leer ahí como muy del rol como desde el punto de vista femenino y de la mujer y lo que ella vive como en la sociedad. De lo real, este Claro. poema es súper crudo, También, pero es una realidad. También escribe también, de hecho eso es algo que también no sé si será como por la época en que muchas autoras, poetas como que salen a la luz, pero muchos también hablan desde una parte un poquito más oscura de lo que es escribir. Sí. Así que esas son las autoras que hoy día trajimos para compartir, para ser conocidas, que es lo que hacemos en este podcast llamado Tinta de Mujer. Sí, así que los vamos a dejar muy invitados a ver nuestras redes, nuestro Instagram, nuestro Facebook, YouTube y nuestro sitio web que se llama Tinta de Mujer igual, lo pueden encontrar, donde vamos a subir las entradas con la información de las autoras que les presentamos hoy día, de Gabriela Mistral y de la Malu Urriola, así que ahí para que los puedan leer, estar más informados. Eso, muchas gracias por acompañarnos.